Cartas a un estudiante de Derecho del doctor Miguel Carbonell. Sexta carta, memorizar. Durante décadas, la principal habilidad que debían tener los estudiantes de Derecho para sobresalir en sus estudios fue la memoria. Tiene razón Juan Antonio Pérez Lledó cuando escribe que la principal aptitud necesaria para que un estudiante tenga éxito en sus estudios en nuestras facultades de Derecho es la memoria. No hace falta ser especialmente inteligente o brillante, y mucho menos creativo para sacar buenas notas. La idea de que es un buen jurista quien conoce las normas sigue muy arraigada en la docencia. Es precisamente por eso que la dinámica de una clase tradicional en muchas escuelas y facultades de Derecho era, o es, como sigue. Los profesores llegaban al aula y se ponían a explicar, en el caso de los que más dominaban la materia que impartían, o a dictar, en el caso de los más aburridos y menos preparados, los contenidos que les correspondían. Los alumnos tomaban apuntes de la mejor manera posible y, cuando su habilidad para escribir no era suficiente, se los pedían a alguno de sus compañeros. Habiendo cumplido con las asistencias exigidas por el profesor, el alumno presentaba un examen final para el que la única manera de prepararse era memorizando todos los apuntes que se habían tomado en clase, los cuales casi siempre incluían muchísimas normas jurídicas. De hecho, lo que se preguntaba en los exámenes era el contenido de esas mismas normas y, dependiendo de la materia, algunos conceptos que había dado el profesor en clase. Con el paso del tiempo, me he ido dando cuenta de que el esfuerzo descomunal de memorización que nos exigían en la Facultad de Derecho y que seguramente le siguen exigiendo a los miles de estudiantes de Derecho en México, no tiene casi ninguna utilidad más allá del evidente beneficio inmediato que consiste en acreditar la materia. ¿Por qué razones la memorización no debería ser la principal habilidad o el principal mérito a considerar en un alumno al momento de ponerle la calificación? Encuentro dos argumentos que me llevan a pensar que no debe ser la memoria lo que más se reconozca y premie en la carrera de Derecho. En primer lugar, porque los ordenamientos modernos contienen un número tan elevado de normas jurídicas de todo tipo, leyes, reglamentos, circulares, tratados internacionales, decretos, tesis jurisprudenciales, recomendaciones, normas oficiales, sentencias de tribunales internacionales, etc., que incluso el estudiante con mejor memoria solamente podría retener un porcentaje muy bajo de todo ese conglomerado normativo. Y eso durante unos días, puesto que es del todo probable que lo que una persona memoriza con enormes esfuerzos para aprobar un examen sea olvidado en cuestión de horas o de días. En segundo lugar, la memorización sirve de poco como habilidad para lograr el éxito profesional cuando el ordenamiento jurídico tiene un gran dinamismo. Las normas cambian a tal velocidad que no tiene mucho sentido aprendérselas de memoria. Lo que uno puede haber memorizado en un momento deja de estar vigente en pocos meses, semanas o días. Como lo escribe Rogelio Pérez Perdomo, lo característico de este saber jurídico es que es perecedero. La legislación cambia lo mismo que los criterios jurisprudenciales y normativos. Las escuelas de derecho están más interesadas en transmitir el conocimiento que en entrenar en cómo buscarlo. Y en México, ese fenómeno de cambio imparable de las normas de cualquier ordenamiento jurídico se agrava por el hecho de la estructura federal del Estado. En otros países, tienen solamente un código penal o un único código civil. En México, tenemos 33 códigos penales y 33 códigos civiles, uno federal y 32 locales. A eso hay que sumarle otros 66 ordenamientos procesales en materia civil y penal, de tal suerte que, solamente considerando dos materias, la penal y la civil, ya nos encontramos con más de 130 códigos. ¿Se pueden conocer todos? ¿Qué sentido tiene pedir a los alumnos que los memoricen, suponiendo que en efecto tuvieran la capacidad para hacerlo? Los ordenamientos jurídicos modernos cambian a una gran velocidad. Lo importante no es saberse de memoria el contenido de las normas jurídicas, sino saber cómo encontrarlas cuando uno las necesita. Y para eso, tal como vimos en una de las cartas anteriores, sirve mucho saber hacer uso de las nuevas tecnologías y de las enormes ventajas que hoy en día nos suministra Internet. Lo anterior no significa, sin embargo, que tener una buena memoria no sea útil para un abogado exitoso. Todo lo contrario, recordar un gran número de normas, casos, sentencias, precedentes jurisprudenciales,
libros y artículos doctrinales, etc., nos da una enorme ventaja al momento de ejercer la profesión. Normalmente los abogados trabajan bajo mucha presión y deben desahogar una gran cantidad de información en poco tiempo. Saber de memoria dónde se puede encontrar la que es relevante ayuda mucho y hace más eficiente el trabajo. Un abogado con buena memoria puede trabajar mucho más rápido que otro que dependa al 100% de lo que la computadora le pueda ir encontrando. La memoria es como un músculo, hay que entrenarla con frecuencia para que no se atrofie. Y, desde luego, las facultades y escuelas de derecho pueden ser un fabuloso lugar de entrenamiento para desarrollar una buena memoria. Pero esto puede suceder y ser en verdad útil para la formación de los futuros abogados, con una condición: que lo que se pide que memoricen los alumnos sea la explicación sobre el sentido, significado y alcance de las normas, y no simplemente su contenido. Las cosas que uno aprende de memoria se quedan durante largo tiempo con nosotros si son comprendidas en cuanto a sus alcances y aplicaciones posibles. Lo importante es explicar en clase y retener luego a través de los repasos para qué sirve cada norma jurídica. Por ejemplo, en qué casos y bajo qué condiciones se puede aplicar un tipo penal, una determinada modalidad de contrato o un derecho fundamental. Sabiendo eso, el alumno puede en efecto desarrollar todo el poder de su memoria, con efecto del todo útiles para su vida profesional y para su formación académica. Si la memoria no es la principal capacidad que debemos intentar desarrollar durante los estudios de derecho, entonces ¿cuál es? Desde mi punto de vista, lo que la educación jurídica debería intentar que los estudiantes desarrollen es la capacidad de interpretación y argumentación, tal como te lo explico en la siguiente carta. Eso fue la carta 6 del libro Cartas a un estudiante de Derecho del Dr. Carbonell. Yo soy Diego, estás en Diego Futuro Abogado. Si este video te gustó o crees que a alguien le podría servir, compártelo y dale un like. Si tienes alguna duda o quieres dejarme un comentario o dejarme una felicitación por la buena lectura que hago, no dudes en hacerlo. Nos estamos viendo en el próximo video, que es la carta 7, interpretar y argumentar.